Bienvenido, Libra, a tu lectura, donde vamos a ver un poco la energía, cómo viene para ti en este momento de tu vida, Libra. Mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche. Decirte, Libra, esta es una lectura atemporal. Y bueno, si ha llegado hasta ti y estás viendo en este momento el vídeo, es porque tus guías tienen algo que mostrarte importante en tu vida. Te invito, Libra, a que te quedes hasta el final para que no te pierdas esos mensajes para ti. Libra, empezamos tu lectura con las cartas de los oráculos y bueno, aquí te dice, mira, te sale la carta de la cruz, ¿vale? Te dice aquí vas a estar viviendo un momento trascendental, un momento importante de cambios, hay una situación que te viene pesando, te dice no te ancles a esa situación, te dice, es como que sientas que llevas pues un gran peso encima, algo que no te deja avanzar en tu vida, te dice no te preocupes, esos obstáculos pronto se van a estar resolviendo. Es momento de que te tomes ciertas situaciones con calma, sobre todo que tienen que ver con este desafío, porque aquí te dice vas a estar encontrando la respuesta dentro de ti para poder resolver esta situación. Libra, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento de tu vida, Libra. Te sale la carta de la intensificación del fuego sagrado. Y bueno, te está queriendo decir aquí esta carta que es momento de ponerle chispa a las cosas, es momento de sacar fuerza de dentro, hacer tu voluntad para poder enfrentar esos desafíos, eso que sientes, que llevas, que vienes arrastrando, que es una gran carga y no te deja avanzar, Libra. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus para este momento. Te dice estudios. Vas a poder lograr un éxito, una victoria en los estudios para los que estáis estudiando, siempre y cuando pongáis de vuestra parte. Eso es necesario que pongas de tu parte, es necesario que no te ancles a que llevas muchos obstáculos, no te dejes llevar por ellos, sino más bien esfuérzate porque vas a conseguir esos resultados positivos con el esfuerzo. También te dice vienen cambios que van a estar dándose para ti positivos siempre y cuando tú pongas de tu parte, y te dice vas a empezar a comprender una situación que no te dejaba a ti avanzar. Libra, vamos a ver tu animal de poder para esta temporada que está llegando esta lectura a tu vida, Libra. ¿Qué animal, qué energía te va a estar favoreciendo? ¿Qué mensaje también te trae este animal? Vamos a ver aquí pues esa carta para ti. Bueno, te sale el berrendo, pone. Aquí el berrendo, como te pone aquí, te pone la carta, te dice acción, ¿vale? Es la energía de la acción. Y dice ahora es el momento de actuar. Las oportunidades están aquí. Avanza con confianza, tus talentos siempre te ayudarán a alcanzar la cima. Tu agudeza mental y sentidos agudos te guiarán al éxito. Pon de tu parte para poder enfrentar esos desafíos. Va a ser necesario que saques fuerza de dentro, mucha voluntad y mucha disciplina. Vamos a ver, Libra, ahora sí, qué mensajes quieren mostrar tus guías a través de los arcanos del tarot. Vamos a ver cómo viene esa situación para ti. Y Libra, te doy la bienvenida, las gracias por estar aquí. Vamos a ver, ahora sí, qué tienen para ti los arcanos. Empezamos viendo un poquito tu energía. Vamos a empezar a ver cómo está tu energía, Libra, en este momento que ha llegado esta lectura. Bueno, te dice aquí que estás empezando a desprenderte de cosas, empezando a adaptarte a cambios, aunque te puede estar costando, te puede estar resultando difícil porque tenías aquí un gran apego a una situación, sí te invaden dudas, ¿vale? Pero también te dicen que
intentas que avanzar, intentas dejar una etapa atrás, cerrar un ciclo de tu vida. Estás buscando un poco el equilibrio para poder hacerlo. Aquí esto puede ser algo que tú vienes queriendo ya que por fin se termine. Un ciclo que se ha terminado en tu vida, una etapa, pero no terminas como de aclararte, no tienes dudas, sientes también que tienes falta de apoyo. Hay situaciones en tu vida ahora mismo que le vienes dando vueltas y que te están costando soltar, ¿vale? Te dice hay que hacer un desapego, hay que empezar a trabajar en el desapego de cómo estaban las cosas antes y adaptarte a cómo están las cosas ahora en tu vida, Libra. Y te dice también hay una finalización de etapa, hay una finalización de ciclo, estás a la espera de una señal para que desprenderte ya de esto que te está costando. Libra, en cuanto a la familia, aquí te dicen, vamos a estar viendo cómo hay logros, hay situaciones que van a ser positivas. Te veo que se van a estar aclarando en muchas cuestiones también que tienen que ver con, aquí puede ser alguien de la familia que esté mirando mucho por sí mismo, por sí misma. Es como que hay cosas que se aclaran, ¿vale? Aquí veo noticias buenas, positivas, nuevos inicios que se dan, recuperas un poco la ilusión y vamos a estar intentando buscar la forma de compartir un poquito más. Te dicen también temas legales que se van a empezar a resolver y eso como que te quita un peso de encima. Libra, en el entorno de las amistades, en lo social, bueno, aquí te dice pueden haber malos entendidos, ¿vale? Con terceras personas, con amistades, con vínculos. Te dice ojo, ¿vale? Porque eso te puede estar causando a ti nerviosismo. Te dice que hay que tener paciencia. Hay cosas que tú vienes a la espera, Libra, de que venga una mejora, le vienes poniendo ilusión, pero también hay cosas que te están costando, ¿vale? Te dice aquí un vínculo, pues te puede estar generando dificultad, hay desacuerdos, falta de entendimiento. Pero para un grupo de vosotros me está diciendo hay aquí algo que te va a estar llamando bastante la atención de esta persona. Ojo con las amistades, ojo con lo que decimos, ojo también porque aquí te puede estar hablando de un vínculo que se puede estar convirtiendo en algo más que te inciten a hacer ciertas cosas, a caer en vicios o dependencias, ¿vale? Te dice pues va a ser necesario que pongas de tu parte y que confíes la fe. Puedes estar recibiendo algunos consejos de personas a tu alrededor que más bien aquí veo que te puedan generar a ti malestar. En cuanto al tema del empleo, Libra, para los que estáis sin empleo en esta temporada, aquí te está diciendo de poner manos a la obra, puede que estés notando cansancio o que intentas avanzar pero sientes como que hay frenos, que hay situaciones que cambian, vas a tener que adaptarte a todos esos cambios repentinos y poner mucha fuerza de voluntad. Si viene aquí una situación de mejora, veo que te van a estar llamando muy pronto, ¿vale? Sí es momento de que te muevas aunque sientas cansancio y agotamiento y deberías de hacer como quitar ciertas barreras que tú mismo o tú misma vienes poniendo en cuanto al tema laboral porque es como que no terminas de fiarte. Sí veo, Libra, que van a llegar noticias, ¿vale? Van a llegar noticias de empleo. Los que estáis con empleo, bueno, aquí cerramos etapas. Hay situaciones que finalizan dentro del ambiente de trabajo, también mucho agotamiento, ¿vale? Pero sí vamos a tener que estar pendientes de las comunicaciones, de pequeños cambios que se dan dentro del ámbito laboral. Te dicen que puedas estar viendo aquí alguna discusión con alguien, con compañeros o algún tipo de desacuerdo, se va a estar aclarando, se va a estar resolviendo finalmente. Aquí veo también compromisos, ¿vale? Viene un cambio importante que tiene que ver con un compromiso y van a esperar mucho de ti los superiores. Va a ser positivo para ti. Libra, los que estáis con negocio propio,
Bueno, aquí veo que vienes llevándote decepciones, desengaños, hay trámites de papeles, situaciones del negocio que hay que aclarar, hay que llegar a acuerdos, ¿vale? En estos días que llegue esta lectura. Vamos a tener que estar ahí muy pendientes de eso. Te dice que finalmente hay cosas que se van a estar dando, pero también que a lo mejor no es como tú quieras y ojo con trámites, ojo con papeles importantes, ¿vale? Que se tiene que estar aclarando, sobre todo si hay terceras personas de por medio. Te dice también, ojo con pequeñas pérdidas. En este tarot te lo muestra de una forma, ¿vale? Pero sí que te están diciendo aquí, pues, ojo, ¿vale? Vas a estar también recuperando parte de pérdidas que has estado teniendo, de decepciones que te has estado llevando. Veo aquí mejoras. Hay reuniones de las cuales vamos a estar viendo que finalmente se proyecta como se proyecta aquí positivo, ¿vale? De aquí sacamos beneficio y sacamos también como de cara al futuro se va a estar hablando de algo importante. Puede que se quede ahí un poco en el aire, pero esto se va a estar dando. Libras, en el amor, los que estáis sin pareja, que no tenéis ahora nadie, solteritos o solteritas, Libra, bueno, hay que salir del miedo, ¿vale? Te dicen aquí, vamos a estar recibiendo cambios pronto, aquí hay un acercamiento, veo que vas a empezar a tomar claridad, hay alguien que se va a estar acercando a ti, te dicen, hay señales, hay alguien que espera una respuesta, vamos a tener que soltar esos miedos, esas dudas. Veo aquí un compromiso que se puede estar dando siempre y cuando nosotros salgamos del miedo, de la duda. Te dice que esto viene para, vas a estar que tú esperas algo estable, pero tenemos ahí miedos y nos anclamos ahí. Es momento de soltar esos miedos, de avanzar. Sí, estate pendiente porque hay un mensaje, hay una noticia, hay alguien que se quiere acercar. Esta persona viene pasándolo mal también, ¿vale? Pero va a hacer ese esfuerzo. Puede que también quieras hacer un pequeño alejamiento para aclararte, ¿vale? Y después aquí veo un gran compromiso que va a estar surgiendo. Es un empiece muy bonito. Libra, los que estáis en una relación de pareja más estable, bueno, aquí te dice que tomas la iniciativa o vamos a estar tomando la iniciativa, viene en la relación, sobre todo en proyectos que tenéis en conjunto. Hay aclaraciones que se dan, situaciones más bien positivas, se dejan atrás desengaños, ¿vale? Y desacuerdos. Superamos una etapa. Se puede estar planeando de cara al futuro próximo, pero también te veo aquí que esos planes van a salir positivos, van a salir bien. Te dice también visitas de hijos, familiares. Vamos a estar viendo cómo es una temporada positiva donde la relación, si tenéis hijos va a estar bien, ¿vale? Pero también te dice aquí en cuanto a proyectos que tienes con tu pareja, las cosas van a estar saliendo bastante bien, con un éxito. Sí veo aquí que vamos a estar, nos vamos a estar sintiendo con estabilidad, con armonía, vamos a estar viendo con las cosas claras en la relación, veo aquí apoyo, ¿vale? Por ambas partes y viene una etapa positiva. Proyectos a largo plazo que se dan, empezamos a ver cómo se materializan y vamos a estar con mucha chispa en estos días, ¿vale? En cuanto a la relación. Libra, que estáis divorciados o divorciadas. Aquí te dicen muy pronto, mira, te veo aquí que hay terceras personas en tu vida, ahí te veo disfrutando de tu soltería, ¿vale? De tu situación. Te veo aquí también compartiendo con amistades, pero te dicen también que has logrado ciertas cosas que tú venías queriendo o aquí puede ser que veníamos queriendo dar una lección a alguien o dejar te dicen ojo porque podamos estar siendo un poquito egoístas, ¿vale? De vez en cuando y no estemos dándonos cuenta de terceras personas. Pero veo que te dicen aquí celebración, fiesta, el conocer personas, hay alguien de tu interés o que tú muestras interés por esta persona que quieres llamar la atención con esta persona, Libra, te dicen te vas a estar sintiendo
aquí esta persona, yo veo como que venías queriendo que esta persona estuviese en una situación difícil. Te dicen también una oportunidad en el amor, ¿vale? Vamos a sacar una cartita para aclarar. Me da que aquí viene un empiece de una relación romántica, pero esta persona le da muchas vueltas a las cosas, ¿vale? Te dice que está muy analizando todo mucho, se ha quedado pillada por ti, ¿vale? Pero también te dice que aquí pueda estar pasando un momento un poco complicado en su vida. Veo que tú vas a estar apoyando a esta persona y te vas a estar acercando, ¿vale? A esta persona. El caballo de oros te vuelve a salir aquí. Te está diciendo de un acercamiento a largo plazo por ambas partes. Esta persona sí te va a mostrar interés, ¿vale? Te dice que tiene interés en que las cosas avancen, va a mostrar sentimientos, está quedando pillada por ti. Veo que tu vida va a empezar a dar un giro inesperadamente, Libra, en cuanto al amor. Vamos a ver en cuanto a temas de estudios. Los que estáis en temas de estudio, Libra, aquí te dice vamos a estar venimos analizando un poquito los estudios. Te veo que empiezas algo nuevo o retomas algo que veníamos teniendo en mente, pero de repente te aparecen o te surgen nuevas ideas, ¿vale? Si veo aquí también que te enteras de buenas noticias y estás a la espera de que te concedan algún tipo de ayuda o de beca para empezar a iniciar ese proceso de estudios, ¿vale? También una comunicación. Te dice que vas a tener que tomar una decisión. Hay trámites aquí que se van a estar dando y finalmente veo que sí, vale, aquí vas a tener esa oportunidad para empezar esos estudios y también te decía que te enteras de buenas noticias. Si estás a la espera de temas de estudios de los hijos, así vas a estar como muy pendientes ahí de cómo lo llevan, de alguien cercano a ti, pero veo que va a ser positivo. Hay un trámite que va a ser positivo, ¿vale? Esto puede ser una beca, una comunicación que tú esperabas para iniciar o retomar estudios, te dicen que es positivo. Para algunos hacer un pequeño cambio, ¿vale? Lo vais a poder realizar. Libra, espero que te esté ayudando esta lectura. Si es así, te invito a que me des un like, ¿vale? Al vídeo. Y bueno, pues porque tu like me está ayudando a que siga creando contenido para ti, Libra, para este canal. Libra, también si no estás suscrito o suscrita, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita. Recuerda darle porque si no, no te van a llegar los avisos cada vez que yo suba una lectura de tu interés. Vamos a ver, Libra, esos mensajes para ti me he quedado en blanco, ¿vale? De los decanatos. Perdona. Vamos a ver qué te quieren decir aquí los arcanos. Decirte, Libra, me he abierto un canal nuevo. Te voy a estar dejando el enlace por aquí en el vídeo, ¿vale? También en la descripción. Y bueno, te invito a que te pases por allí, le eches un vistazo, te suscribas al canal. Vamos a empezar, Libra, a ver esos mensajes que tienen para ti los arcanos. Los Libras del primer decanato. Te dicen aquí vas a estar viviendo un momento un poco complicado en tu vida o vienes viviendo ese momento ahora mismo. No te centres en la pérdida, te dicen que conectes con tu intuición. Va a ser bueno y necesario que te tomes un tiempo para ti, para analizar tu situación, para darte cuenta de cosas que vienes viviendo porque han sucedido ciertas cosas, pero también te dice, si no lo tienes claro, las pérdidas que hayas podido tener, alejamiento de alguien, situaciones de malos entendidos en la familia, vínculos familiares,
te dicen estrés, pequeñas discusiones, conflictos. Te dicen aquí, Libra, si no lo tienes claro, es momento de que medites, busques tiempo para ti, analiza, ¿vale? Busca dentro de ti. También hay una persona aquí que te puede estar dando un buen consejo, pero siempre y cuando tú te acerques. Te dice, evita, pues, mm, no dejarte llevar por la intuición, más bien es que conectes con tus emociones, que te tomes un tiempo para analizar las cosas, ¿vale? Y reflexionar sobre ese asunto que te viene preocupando, Libra. El segundo decanato, Libra del segundo decanato. Bueno, te dicen aquí, vienen inicios positivos para ti, dejas atrás una gran tristeza, una situación que puede ser también de temas de enfermedad, donde te sentías, pues aquí temas, problemas, ¿vale? A nivel de salud, también algún tipo de dificultad en la memoria. Te dice Libra, tomas la iniciativa, empiezas a poner fin a esa situación, viene para ti una nueva etapa. Te dice, tomas el control, ¿no? de ciertas cosas en tu vida y haces cambios. Aquí estos cambios te van a estar abriendo la puerta a una mejora, una situación más bien positiva. Vienen momentos más tranquilos, pero también momentos donde recibes buenas noticias, recibes eso que tú vas a estar dando, enfrentándote como una situación para que finalice. Lo que te va a traer a ti es como un poco más de calma, ¿vale? Pero sí que va a haber movimiento, hay avances, papeles que se resuelven, fin de una espera, te dice nuevos inicios en proyectos, en trabajo, y te veo con una actitud un poco más enérgica, más positiva. Libra, el tercer decanato. Aquí te dice, bueno, viene una etapa donde debemos de vigilar un poco nuestro temperamento de cara a los demás. Podemos estar llevándonos por delante a otras personas o simplemente que estemos muy exigentes, ¿vale? Muy mandones. Libra, vigila eso, porque te puede estar generando después, más adelante, situaciones incómodas. Te dicen también, hay situaciones aquí donde puedes llegar, mira, a malos entendidos por tu carácter o por cómo estás procediendo a hacer ciertas cosas o llevarlas a cabo. Te dice, ojo, porque esto puede traer disputas o algún tipo de conflicto. Pero veo que a pesar de la situación vamos a ir en progreso. Aquí también te podría estar hablando de un negocio, te estaría diciendo de temas que papeles o así, vamos a poder resolver esa situación a pesar de ciertas dificultades que se van a ir quedando como la letra pequeña, que te pueden venir después de consecuencias, ¿no? Pero lo vas a poder resolver. Te dice que finalmente esto se va a dar y va a ser positivo para ti. Va a haber una mejora, ¿vale? También viene aquí una etapa de reorganizar proyectos, reorganizarnos en papeles, en trámites, en cosas que venimos queriendo. Veo una mejora y vamos a poder salir o superar una etapa difícil, ¿vale? También. Libra, vamos a ver qué consejo tiene para ti los oráculos, el oráculo, perdón, de las hadas en este momento de tu vida. ¿Qué te quieren mostrar, Libra? ¿Qué energías te quieren favorecer aquí? ¿Qué te quieren mostrar tus guías, tus ancestros, Libra, tus ángeles? Recuerda a los ángeles, puedes invitarlos a tu vida, debes tú dejarlos entrar, ¿vale? Ellos solo no pueden para que te ayudan, para que te asistan, Libra. El primer mensaje, atrapada en un sueño, te dice ignorancia, inconsciencia, somnolencia. Te están queriendo decir aquí, Libra, vamos a estar sintiéndonos o podamos estar ahora mismo sintiéndonos con agotamiento, con cansancio. Creo que te lo he dicho al principio de la lectura, ¿vale? Te dicen, Libra, de no te dejes llevar por esa apatía, ese agotamiento, eso que sientes que es un malestar, que no te deja avanzar. Situaciones pueden ser de terceras personas como que te están cargando, en situaciones que aparecen de repente y son una cruz, ¿vale? Para ti, no te dejan avanzar, pero sobre todo agotamiento físico, malestar. Te dice, tómate el tiempo necesario para descansar, pero no te quedes ahí, es un momento de que recupera fuerzas y levántate con mucha más energía. Vale, Libra, el segundo mensaje, bueno, te sale aquí
Las hermanas de plata dicen necesidad de protegerse de energías y pensamientos tóxicos. Libra, momento de que busques protección, ¿vale? Guía espiritual, busca, me dice, conecta con tus ángeles mucho porque lo vas a necesitar. Vienes en una etapa complicada y puede que a tu alrededor sientas energías muy densas, muy pesadas, terceras personas, situaciones que se dan. Te dice, busca momento de purificarte, hacerte algún tipo de baño de limpieza, meditación, más bien de introspección, ¿no? Desconectar la mente de pensamientos negativos y buscar protección. El azabache, el ojo de tigre, ¿vale? Te pueden estar protegiendo, la turmalina negra también. El ojo de gato también te puede estar ayudando a temas de protección. Libra, hay personas que puedan estar o que tú ya vienes dándote cuenta o vienes intuyendo personas que puedan estar hablando de ti, de cómo tú realizas las cosas, de cómo tú estás, que estén como muy metidos o metidas en a analizar tu vida, personas chismosas, ¿vale? Que eso lo hay en todos los sitios. Libra, ojo con eso, ¿vale? Malos entendidos con otras personas, ponerte a discutir con otros porque puedas llevarte decepciones y aquí también pueda generar que estén como muy personas que busquen eh, pues más bien aquí veo una energía negativa que te estén generando, ¿eh? Es momento de protegerse, Libra, pedir a los ángeles que te asistan. Libra, el tercer mensaje, el regalo, dice ofrenda, alimento para el alma, crecimiento potencial. Te está diciendo aquí, vas a recibir, a pesar de las circunstancias que estés viviendo, un regalo que te va a estar beneficiando. Puede ser esto, una palabra, puede ser algo que te genere felicidad, que te genere o te abra la mente o te genere una alegría. Pero aquí también puede ser físico, puede ser, como ya te digo, un consejo que te ayude a avanzar en el día a día, lo que estés pasando y que te ayude a salir de un estancamiento, de una situación difícil. También pensamientos negativos, Libra, evita eso, ¿vale? Te dicen que este regalo te va a permitir abrir la puerta a un cambio o dar un gran cambio o empezar a darte cuenta de un cambio que se va a empezar a gestar, pero va a ser positivo para ti, ¿vale? Libra, te doy las gracias por estar aquí en este canal. Recuerda, si te está ayudando esta lectura, Libra, te invito a que le des un like. También, Libra, me gustaría saber un poquito tu situación. Si está resonando mucho esta lectura contigo, déjamelo saber en los comentarios, Libra. Y bueno, pues darte las gracias. Nos vemos, Libra, en el próximo vídeo.